Qué gusto me da saludarles nuevamente, queridos hermanos, para este día de reflexión en el cual estamos meditando muy brevemente cada semana acerca de la oración modelo, la oración del Padre Nuestro. Hemos estado ya con algunos días de semanas anteriores meditando sobre esto y ha sido enriquecedor. Ha sido enriquecedor en la preparación, ha sido enriquecedor en la exposición, ha sido enriquecedor en la meditación de esta porción de la palabra del Señor. Está registrado particularmente, ciertamente en Lucas, pero estamos tomando la referencia de Mateo 6, cuando el Señor en el Sermón del Monte ha dicho a sus apóstoles, a sus discípulos, cómo deben orar. Así que estamos en esta tarea de analizar brevemente la oración modelo, la oración del Padre Nuestro que nos dejó el Señor Jesucristo, y esta es nuestra tarea en este tiempo. Le invito a que oremos y después de esto comenzamos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites apartar este tiempo para la meditación de esta porción de tu escritura. En esta oración, Señor, que establece un modelo inequívoco de cómo debemos nosotros orar a ti. Padre, bendice este tiempo que es breve, pero que pretende ser sustancioso y que dirija nuestra atención hacia donde tú quieres que esté. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos entonces a la reflexión de este día. Así que sean todos ustedes bienvenidos a esto, no solamente los que están viéndonos ahora en vivo, pero también todos aquellos que verán la grabación posteriormente, le damos la bienvenida. Vaya guardando estas grabaciones, es una serie de meditaciones sobre el Padre Nuestro. Están en la plataforma de Facebook y también en la plataforma de YouTube de nuestra iglesia. Compártala también para algunas personas que usted considere que puede ser de utilidad. Pues las semanas anteriores hemos empezado con una introducción a esta oración del Padre Nuestro, un poco en el contexto del Sermón del Monte. También entramos a la consideración en este inicio acerca de la necesidad de los apóstoles de preguntarle al Señor aquello que consideraron mucho más importante que cualquier otra cosa, que era orar. Ellos dijeron a Jesús, enséñanos a orar, y no pidieron cualquier otra cosa. El Señor ha señalado que deben de tener cuidado de no ser como los hipócritas y también tener cuidado de no decir palabrerías, de no usar vanas palabrerías. Tiene que ser una oración entonces muy sincera, una oración muy estructurada, una oración que el Señor va a dar el modelo preciso acerca de cómo debe de ser esta oración. Hemos hablado de este tema. Ellos dijeron, bueno, pues enséñanos a orar. Y el Señor, como hemos comentado en el pasado, les dijo, vosotros pues oraréis así. No dijo oraréis esto, sino oraréis así, y establece este modelo. Ya empezamos a ver un poquito el modelo cuando hablamos de la primera frase, la primera expresión, Padre nuestro que estás en los cielos. Y lejos de considerar esta primera porción como una identificación y una ubicación, como Padre nuestro identificación y en los cielos como ubicación, lejos de hacer una reflexión en ese sentido, hablamos acerca de la paternidad de Dios, que si Él dice que nosotros nos dirijamos a Dios como Padre, está de facto dicho que somos sus hijos, ¿no es cierto? Es decir, nadie puede dirigirse a Dios en esta oración si no es su hijo. Pero también hablamos, qué importante era esto, de que no todos son hijos. Esa es una expresión que tenemos y que es muy común, ¿verdad? Mencionada por nosotros. Y nosotros tenemos nuestro lenguaje cotidiano que ya hasta puede ser un cliché y decimos cosas como todos somos creación, pero pocos son los hijos. Y tenemos razón al decirlo. Es decir, que no es cierto que todos somos hijos. Establecimos el fundamento de que el único hijo natural de parte de Dios es Jesús, el unigénito. Él es el único hijo que se desprende naturalmente de Dios, que fue engendrado en María Virgen y que luego entonces hizo una labor sustitutoria a favor de todos aquellos elegidos. Así que entonces no existe la posibilidad de que Dios tenga más hijos naturales, llamémosle así. Pero somos hijos. Nos dio potestad de ser hechos sus hijos, porque a todos los que le creímos, los que le recibimos, los que creímos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos. Pero la pregunta que contestamos la semana pasada es, ¿cómo llegamos a ser hijos? ¿Verdad? No lo éramos, porque dice la Biblia que éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, ¿cómo llegamos a ser hijos? Bueno, pues nosotros llegamos a ser hijos de Dios por medio de la adopción. El apóstol Pablo a los Efesios dijo con toda claridad que nosotros somos adoptados por Cristo. Somos adoptados por Dios, somos hijos de adopción, y la adopción, ¿verdad?, costó la sangre de Jesucristo.
Esta adopción viene de un Padre amoroso que desprende su gracia sobre sus elegidos, nos elige a nosotros, nos adopta en un tiempo establecido y a partir de que el Espíritu está en nosotros, entonces podemos decir, Abba Padre, y podemos identificarnos con Dios como Padre. Lo dejamos claro la semana pasada. Así que nosotros somos hijos. Esto es una cosa muy importante. Y Dios, el Padre, es nuestro. No que nos pertenezca como si fuera propiedad nuestra, sino porque tiene una relación íntima con nosotros. Como cuando nuestro Padre terrenal decimos es mi papá, ¿verdad? Guardando las debidas proporciones en reverencia, evidentemente con Dios decimos el Padre es nuestro Padre. Y tiene implicado todo el cuidado paternal de un padre sobre sus hijos. Evidentemente, este Padre permea toda la existencia, está en todas partes, pero el Señor Jesús habla de en los cielos y también más adelante va a volver a mencionar el cielo al respecto de su voluntad, que se haga su voluntad como en el cielo, también así en la tierra. Así que sí, ciertamente estuvimos hablando un poco de esto la semana pasada. Así que entonces, cada que nosotros oramos al Padre y decimos Padre, tenemos que tener en la mente nuestra posición de hijos, no puede ser diferente. Y de hijos adoptados, en agradecimiento pleno. No podemos hacerlo de ninguna manera irrespetuosamente e irresponsablemente. Una vez que el Señor ha establecido cómo nos dirigimos a Dios y la expresión Padre nuestro es significativa, y ya dijimos que nadie puede llamarle Padre al Señor si no fuese dada esta condición a través de Él, ¿no? No podemos hacerlo. A menos que Él nos haya regenerado, entonces ya podemos dirigirnos a Él. Ya nos podemos dirigir a Él. Una vez que nos podemos dirigir a Él, el Señor entonces empieza a hacer una serie de expresiones que tienen que ver con peticiones concretas, específicas. Una serie de referencias que tienen que ver con Dios y que tienen que ver también con la dádiva de Dios. Esta referencia que está muy parecida en el Nuevo Testamento, este Padre Nuestro, con los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento que empiezan en una relación con Dios y luego va en una relación con nosotros. La siguiente frase que está en este oración modelo es santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Hemos dicho entonces, hay una íntima relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, particularmente los 10 mandamientos del Antiguo con el Padre Nuestro del Nuevo Testamento. Cuando aquí el Señor está diciéndonos que cuando oremos al Padre, que ya tenemos claro esto, y nos dice santificado sea tu nombre, podemos acordarnos del Antiguo Testamento, cuando el Señor entregó las tablas de la ley a Moisés, cuando le dio los mandamientos, esa ley moral que no caduca, que no termina. La ley ceremonial terminó, pero la ley moral permanece. Esa ley moral permanece para siempre, esa ley moral está permanente en toda la iglesia cristiana de todos los siglos. Bueno, pues esa ley contenida en los 10 mandamientos, dice en el versículo 7. Una expresión maravillosa que establece la norma de conducta de todos los que pertenecemos al reino de los cielos. No tomarás el nombre del Señor en vano. El pueblo de Israel recibe esta norma. Era su decálogo, era su constitución, era su norma de conducta. La ley de Dios estaba dada al pueblo de él, y por cierto estaba dada a toda la humanidad, pero está dada al pueblo de él como una norma inviolable. Como si un país estableciera su constitución y sus normas. Pareciera ser como que el Señor entregó una constitución o unas normas de conducta y dijo, esta es una de las cosas que no pueden hacer de ninguna manera. No tomarás el nombre de Jehová en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tras el mandato de Dios en el Antiguo Testamento está el aviso de lo que sucede cuando el nombre del Señor es tomado en vano. Dice el Señor, no dará por inocente al que tome su nombre en vano. La sentencia, cuando una persona tomaba el nombre del Señor en vano, era una sentencia que, claro, Dios ejecutaba. En el Antiguo Testamento, tomar el nombre del Señor en vano era no castigado con años de prisión, ni tampoco con letanías que se repetían para expiar culpas, sino que era incluso castigado con la vida. El nombre de Jehová, el tetragrama impronunciable, no era posible que fuera nombrado por el pueblo judío, porque entonces pudiese ser
tomado en vano y entonces pudiese tener un castigo que incluso podía llevar hasta la muerte. Ninguna persona entonces del pueblo de Israel podía nombrar a Dios indiscriminadamente y podía estar diciendo cualquier cosa respecto de Jehová y cualquier cosa respecto del Creador, nada más porque se le ocurría, nada más porque era interesante o nada más porque pudiera empezar como un cliché del pueblo judío. Esto era imposible. La norma era: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El judío tenía mucho cuidado de no hacerlo. El pueblo tenía mucho cuidado de respetarlo. Cuando viene el Señor Jesucristo y de repente le dice a los apóstoles: santificado sea su nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Está diciendo, está orquestando una liga espiritualmente importante, teológicamente que concuerda, haciendo una referencia a que el nombre del Señor tiene que ser cuidado, tiene que ser santificado. No se podía pronunciar el nombre de Dios a la ligera. Ahora nosotros tenemos varios nombres para el Señor, ¿no es cierto? Nosotros decimos Dios, Padre, etc. En el Antiguo Testamento también había muchas maneras de referirse a Dios. Quizá el nombre de Jehová, Yahvé, era más impronunciable que los demás porque venía del yo soy directamente. Pero había otros nombres del Señor, incluso los otros nombres, como Elohim, El Shaddai, El Cana, Elión, Adonai, El Shaddai, tampoco podían tomarse a la ligera. Habría que tener mucho cuidado cuando se nombraba el Señor y tenían que nombrarse con toda claridad. Cuando nosotros vemos esta expresión de santificado sea tu nombre, lo que tenemos que tener en cuenta es que no se está haciendo una afirmación. Este texto no está haciendo una afirmación. Lo que está haciendo el Señor Jesús no es una afirmación, que por cierto sí lo es, pero no es una afirmación. No está diciendo el nombre del Señor es santificado o el nombre del Señor es santo. No está diciendo. No está diciendo santo es el nombre del Señor. No lo está diciendo. Y aun cuando esto es verdad, y aun cuando el nombre del Señor es santo, 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 aun cuando ciertamente tiene esta característica, aun cuando esta es la denominación del Todopoderoso como santo, y como diría Isaías 3 veces santo, no está haciendo una afirmación, no está haciendo una declaración de santidad de parte de Dios. Nos queda a usted y a mí claro que la santidad de Dios es incuestionable. La santidad de Dios está en nuestra mente y en nuestro corazón. Amamos al Señor y pensamos que es santo, que es puro, que es apartado, que es distinto de la creación. Pero no está diciendo esto el Señor. No está diciendo Jesucristo que nosotros estemos hablando de una determinación o una declaración de santidad de Dios. No. Lo que el Señor está diciendo aquí es una petición. La petición que el Señor Jesús está diciéndonos a nosotros es que santifiquemos el nombre del Señor. Santificado sea tu nombre, que lo santifiquemos. Su nombre debe ser santificado, no tomado a la ligera, no menospreciado, no usado para nuestros propósitos de juramentos, no usado para nuestros chistes religiosos, no usado a la ligera como una expresión de asombro, no usado irresponsablemente cuando tenemos un asunto de mucho gozo. El nombre de Dios tiene que ser tomado con todas las consideraciones y cuando se nombre tiene que ser nombrado con mucha reverencia, entendiendo que el nombre del Señor, que es santo, tiene que ser santificado. Cuando yo crecía, ¿no? Y estaba yo en mi adolescencia, en mi juventud, mi nombre, particularmente mi nombre, era mal pronunciado por algunas personas. Yo recuerdo que viví en Acapulco y estuve trabajando en una iglesia allá hace muchos años, por allá de 1985-86. Yo recuerdo que había un joven por ahí que cuando quería decir mi nombre decía Esgar. Imagínese usted qué cosa. Yo soy Edgar, pero decía Esgar. Y cuando hacía un esfuerzo decía Ergar. Me he topado con esto muchas veces. Esgar, Ergar, me dicen de muchas maneras.
No sé si le ha pasado a usted. Seguramente si tiene un nombre más común que el mío, no hay problema. Pero Edgar, decían mi nombre de maneras equivocadas. A mí me incomodaba. ¿Por qué no pueden mencionar mi nombre completo tal y como es? Y yo le hacía decir a este joven, repite conmigo, Edgar. Y entonces me sacaba de quicio. Y me molestaba mucho, ¿por qué no puede decir mi nombre? ¿Por qué no puede mencionar mi nombre con claridad? Y me daba coraje. Bueno, luego lo olvidaba. Y luego lo toleré. Pero yo soy humano. Pero yo soy pecador. Mi nombre no es importante. Pero sirve el ejemplo para decir que cuando el nombre es mal pronunciado, cuando el nombre no es bien mencionado, cuando el nombre es menospreciado, hay ofensa para el que porta el nombre. Imagínense nada más con Dios. No estoy hablando de que confundamos una letra por la otra. Estoy hablando de que el nombre del Señor, cuando se menciona para fines diferentes a los que están establecidos en la Escritura, el Señor se ofende. Dice el mandamiento en Éxodo 27, no daré por inocente al que tome mi nombre en vano. Mi nombre es absolutamente santo, reverenciado. El nombre de Dios, el nombre del Padre, el nombre de Jesucristo, el nombre del Espíritu Santo deben de ser reverenciados y tienen que ser dichos en el contexto de una relación íntima del regenerado con su Dios. Así que no está haciendo de ninguna manera el Señor una afirmación de santidad, que por cierto sí lo es, 3 veces santo, sino está diciendo que santifiquemos su nombre. Déjeme decirle que no hay nada que revele la condición del alma de una persona con más claridad que las palabras que salen de su boca. De las palabras que salen de su boca. No sé si usted ha estado en alguna situación, en alguna condición, en algún momento en donde ha escuchado, lo vemos ahora, en la televisión, en las redes sociales, en el trabajo, en la escuela, en la colonia, en la calle, pero lo más triste, entre el pueblo de Dios. ¿No ha escuchado o ha contado chistes respecto de Dios? ¿No ha tenido usted la expresión usando el nombre del Señor para satisfacer sus necesidades de juramento? ¿No ha dicho a alguien, lo juro por Dios? ¿No ha dicho a usted alguna vez en forma de broma, hay un Dios? ¿No ha contado una anécdota en donde Dios está involucrado y es menospreciado su nombre? ¿No se ha reído y ha gozado de ver la televisión de algún cómico hablando acerca de un chiste respecto de Cristo? ¿No ha escuchado mencionar al Espíritu Santo de una manera irreverente? ¿No se ha machucado un dedo y ha dicho, ¡ay Dios! ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Estamos utilizando Dios como amuleto, la palabra, el concepto, el ser. Lo estamos usando como una expresión de asombro. ¿Por qué no tomamos el nombre del Señor como debemos de tomarlo? ¿Por qué no lo santificamos? ¿Por qué no nos airamos contra aquellas personas que hablan de Dios irresponsablemente? ¿Por qué no estamos enojados y enardece nuestro corazón y nuestra alma cuando escuchamos que alguien cuenta un chiste que es grosero respecto de Dios, un chiste que involucra a Dios? ¿Por qué nos reímos de esto? Cuando nosotros participamos y aunque no utilizamos el nombre del Señor en vano, lo que estamos haciendo es siendo partícipes de aquellos que sí lo hacen y no estamos santificando el nombre del Señor. Santificar significa apartar, reservar, guardarlo. No estoy diciendo de ninguna manera que el Señor prohíbe, y el Señor no lo dice. No dice el Señor que nos dirijamos al Señor y que le nombremos. Al principio de la oración dijo que así le llamáramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando los profetas del Antiguo Testamento, cuando David, el rey que escribió la mayoría de los salmos, cuando aquellos grandes hombres de Dios se referían a Dios, lo hacían con mucha reverencia y hablaban Jehová, Jehová, Dios, nombraban su nombre, pero lo hacían con una intención completamente diferente, completamente santificada, completamente apartada.
El Señor es distinto a nosotros. El Padre es distinto a nosotros. Él es el creador y nosotros las criaturas. El Señor establece los principios de nuestra relación con Él en su paternidad, siendo nuestro Padre, que nos creó, que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que cuando dice que santifiquemos su nombre, está pidiendo que hagamos un esfuerzo para que el nombre del Señor en nuestro lenguaje, en nuestra mente, en nuestro corazón, sea absolutamente santificado. A veces hasta traemos lenguaje extranjero, ¿no es cierto? Oh my God, decimos. ¿Por qué hacemos esto? Tomamos el nombre de Jehová en vano. La prioridad de la petición, queridos hermanos, es santificar el nombre del Señor. Déjeme decirle que el Catecismo de Heidelberg dice con toda claridad, en la pregunta número 122 del Catecismo de Heidelberg y su respuesta. ¿Cuál es la primera súplica? Pregunta el Catecismo. La respuesta es, santificado sea tu nombre. Es decir, concédenos ante todo que te conozcamos rectamente y que santifiquemos y celebremos tu omnipotencia, sabiduría, bondad, justicia, misericordia y verdad que se manifiesten en todas tus obras. Concédenos también que toda nuestra vida en pensamiento, toda nuestra vida en pensamiento, palabra y obra sea siempre dirigida a este fin, que tu santísimo nombre no sea por nosotros blasfemado ni menospreciado, sino honrado y glorificado. Querido hermano, yo le invito, hermanos, les invito para que hagamos un esfuerzo de que cada que mencionemos el nombre de nuestro Dios, lo hagamos para glorificarlo. Reconociendo su grandeza, su poder, reconociendo su misericordia, reconociendo sus atributos, reconociendo quién es Él. Y que nos airemos, que nos molestemos, cuando a nuestro alrededor escuchemos que se toma el nombre de Dios en vano. Tiene que enseñarle a sus hijos que el nombre de Dios tiene que ser reverenciado. Tenemos que enseñar en nuestra iglesia que el nombre del Señor tiene que ser reverenciado. Tenemos que quitarnos estas expresiones que he comentado. Ni Dios lo quiera, pero hay un Dios. Este tipo de expresiones tienen que salir de nuestro vocabulario porque no honramos su nombre. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, dice el mandamiento, porque no dará por inocente el Señor al que tome su nombre en vano. Santificado sea su nombre. Santificado sea tu nombre, tenemos que decir en nuestra oración, como una petición para nosotros y para todos los que nos odian. Cuando usted está en relación con Dios, santifica su nombre. Lo magnifica, lo gloria, lo honra. Desprecia todas aquellas expresiones de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, que son usadas de manera irresponsable. Quizá tenemos que empezar por ahí. Pero este Padre que está en los cielos pide que santifiquemos su nombre. Vamos a orar. Padre, nos dirigimos a ti con reverencia. Ayúdanos para que cada que nosotros pensemos en ti, hablemos de ti, tengamos nuestras relaciones y nuestras conversaciones con otros, evitemos profanar tu nombre, usándolo de manera irreverente e irresponsable. Cuídanos de esto, Señor, porque queremos acatar la disposición y el modelo que el Señor nos enseñó, porque tú eres el Padre nuestro que estás en los cielos, y te pedimos que tu nombre sea santificado en nosotros, en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues queridos hermanos, hemos llegado al final de la reflexión. Yo le pido que por favor no deje de conectarse a las actividades de nuestra iglesia. Seguimos de manera virtual, todavía un poco más,
Pero yo le pido que se siga conectando pues a las actividades de nuestra iglesia. Venga a las reuniones de oración los lunes y los viernes. Asista a la escuela dominical, esté en las clases entre semana, no se pierda esta reflexión. Venga, aunque sea virtualmente a través de Facebook y YouTube a los cultos, compártalo, siga teniendo una vida de iglesia. El Señor ha pedido que no lo dejemos de hacer. Seguramente pronto, en algún momento, no sé cuándo, tendremos que regresar porque esa es la tarea. Y cuando lo hagamos, lo haremos con mucho gozo. Por lo pronto, yo me despido, le deseo las más ricas bendiciones del Señor, que el Señor les bendiga. Buenas tardes.